amigos, bienvenidos a otra edición más de Al Día con Orlando Mendieta, un espacio en el que nosotros siempre nos dedicamos a exponer los temas más interesantes a nivel nacional y sobre todo a nivel del sector empresarial. Hoy no puede ser la excepción, hoy tenemos un tema muy interesante que es la situación bancaria en estos momentos, cómo está el sistema bancario panameño, pueden ser afectados los clientes y los cuentavientes, de manera tal que vamos a analizar este tema con una persona especialista en esto, que es don Ernesto Bazán, quien es economista, analista de riesgo y también calificador de riesgo, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro segmento de Al Día con Orlando Mendieta Expone. Antes de iniciar, quiero hacer mención a los patrocinadores de nuestro programa que hacen posible que estemos aquí con ustedes cada día llevándoles la mejor información. Son ellos Agencias de Noticias Panamá, la agencia que informa todas las noticias de Panamá para el mundo. Thinkers Negocios Sostenibles es una academia de capacitación que le permite a usted formarse con todos los avances profesionales en materia de management y otras carreras afines. Así que si quiere estar bien formado como empresario, Thinkers es la solución. De igual manera, tenemos el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, así como también de la empresa Seguros y Valores. Si de seguros se trata, Seguros y Valores es la solución donde le pueden dar la mejor asesoría en materia de seguros para la protección de usted y de su familia y también para su empresa. Ahora sí, entonces, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro expositor, Ernesto Bazán, a quien iniciamos preguntándoles de inmediato, don Ernesto, vamos a iniciar esta entrevista preguntándole cuál es la situación hoy de la salud del sistema bancario panameño. El estado de la economía panameña, del sistema bancario, es un estado delicado, producto de que lo que sucede en la banca, tanto a nivel de empresas como a nivel de personas, es una consecuencia de lo que ocurre en la economía. Y la economía panameña es una economía que se afectó considerablemente en el año 2020 por los cierres temporales que implicaron reestructuración de negocios, mayor nivel de endeudamiento de los negocios, achicamiento de tamaño en algunos casos, y eso implicó despidos y en otros casos más extremos implicó cierre de negocios y por lo tanto también despidos y por lo tanto desempleo. Si no hay desempleo, las personas tienen una capacidad nula de poder cumplir con sus obligaciones bancarias. Cuando nosotros ponemos todo esto en contexto, hay que ver qué cosa es lo que venía sucediendo antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia vivimos unos 10 años previos, incluso más, de alto crecimiento económico y de expectativas positivas. Cuando las expectativas son positivas, cuando nos acostumbramos a crecer mucho, las personas también alimentan esas expectativas positivas y toman más deuda bancaria. Entonces muchos empezaron a comprar casa, carro, empezaron a usar más líneas de sus tarjetas de crédito, ¿no? Porque al ir creciendo la economía, entonces el país o las personas consideraron que los escenarios iban a ser positivos y favorables. Entonces, por otro lado, nuestro país tiene un sistema de préstamos personales que es el famoso esquema de descuento directo, ¿no? Hay una ley de descuento directo. O sea, yo he analizado varios países en Latinoamérica en sus sistemas bancarios y no conozco uno que tenga una ley de descuento directo, ¿no? Como tal, así como lo tiene Panamá, no conozco ninguno. Y eso es bueno y malo. Eso es bueno porque ayuda a las personas a que tengan acceso al crédito. Es decir, gente que tiene 20 años y tiene 2 años de experiencia laboral o de continuidad laboral, ya a los 20 años puede tener casa y carro, ¿no? Entonces eso es algo que uno no ve en otros países. A los 20 años ya las personas están totalmente bancarizadas y con acceso a activos que mejoran su bienestar, su calidad de vida. Entonces la parte buena. La parte mala es que, pues, como sabemos, los panameños estamos muy endeudados, ¿no? Y el nivel de endeudamiento es alto respecto de nuestro nivel de ingresos. Entonces, cuando hay un desequilibrio económico y cuando hay una caída en la economía o una caída en el empleo,
obviamente se termina afectando la capacidad de pago parcial o totalmente de las personas y por lo tanto aumenta la morosidad bancaria y por lo tanto los bancos ven afectados sus resultados, ¿no? Entonces, eso por un lado. Eso es respecto de lo que ha venido pasando. Pandemia, ¿no? Que también es bueno comentar porque va a tener algunas consecuencias Claro, en y los... queremos verlos todo eso, licenciado Bazán. Usted decía que se encuentra el sistema bancario en una situación delicada, ¿verdad? Al decir delicado, significa que sus indicadores se han deteriorado, hay una situación que complica el funcionamiento normal del sistema bancario. ¿Qué es lo que sustenta esa afirmación que ha hecho usted? Bueno, mira, hay una, digamos, digamos, aquí lo importante es medir el riesgo, ¿no? Y para medir el riesgo, no necesariamente eso está traducido ya en las cifras que están publicadas por la Superintendencia de Bancos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido un periodo hasta el mes de octubre, que es el último, digamos, último mes en donde las cifras están publicadas, en donde ha habido de alguna u otra manera, con algún u otro enfoque, un periodo de gracia, que algunos le han llamado moratoria, otros llaman periodo de gracia, llámale como quieras, ¿no? Pero hasta el mes de octubre, ¿no? O hasta finales de septiembre, las personas podían presentar eh, eh, su sustento de que sus ingresos habían sido afectados y eso los liberaba de tener que cumplir con las obligaciones bancarias y obviamente todo el mecanismo de cobranza que sigue a continuación. Entonces, los libraba de alguna manera de pasar por todo ese proceso complejo, ¿no? Hasta el mes de junio, las últimas cifras que yo revisé de lo que viene a llamarse la cartera modificada, representaba aproximadamente el 30% de la cartera total de los créditos internos. Si un 30% es un porcentaje altísimo, ¿no? Entonces, lo que a mí me da una señal de peligro es que al mes de junio, en que ya estaban abiertos todos los, eh, prácticamente todos los sectores, todavía haya un 30% de personas con un, digamos, inconveniente para poder cumplir con sus obligaciones. Ahora, eso, de acuerdo a las normativas, se tiene que regularizar y eso tiene un periodo de finalización, esa condición de gracia para los créditos modificados, eso finalizó el 30 de septiembre. Entonces, y por el momento, como las últimas cifras que se han publicado están al mes de octubre, todavía no ha transcurrido lo que yo llamo el periodo de maduración. El periodo de maduración es cuando tenemos un cliente que está con un alto nivel de riesgo, por ejemplo, el cliente está desempleado, ¿no? Pero ese cliente desempleado, para que llegue a una posición de mora, o sea, para que se registre como crédito moroso, tiene que tener más de 30 días de impago. Y para que se registre como crédito vencido, tiene que tener más de 90 días de impago. Entonces, eso todavía no lo podemos ver. Por lo tanto, en las estadísticas de la Superintendencia de Bancos, todavía no podemos ver nosotros el verdadero riesgo, ¿okay?, que es la real capacidad de pago que tienen las personas. O sea que Entonces, para usted las cifras que estamos viendo hasta octubre no guardan conexión con la realidad que pudiésemos estar teniendo en estos momentos, o sobre todo con la parte de la moratoria y los préstamos que puedan, que no se paguen y obviamente se tengan que declarar en pérdida. lo que yo considero es que esas cifras se van a deteriorar. Ok, hoy día creo que es Pero esas cifras se van a deteriorar y esas cifras van a tener un deterioro gradual conforme las personas vayan incumpliendo sus obligaciones, ¿no? Va a tener un deterioro gradual. Ahora, hay cosas, esa es mi estimación, que va a haber un deterioro adicional al que nosotros estamos viendo actualmente. Y además considero que ese
ese va a ser un deterioro fuerte, ¿no? La misma superintendencia en sus informes ha hablado del indicador que ha denominado mora estresada, ¿no? Correcto. Y la mora estresada se ha estimado entre 15 y 20% para empresas, entre 20 y 25% para personas naturales, ¿no? Eso no significa que esa es la mora que finalmente va a terminar resultando ser. Probablemente sí, probablemente no. O sea, lo que yo considero es que los indicadores sí se van a deteriorar, que va a ser un deterioro nunca antes visto en la banca panameña porque tuvimos una caída de la economía nunca antes vista. Considero que eso va a significar grandes retos para la banca y para los deudores. Considero que es muy difícil saber el grado de velocidad que va a tener esos acontecimientos. O sea, lo que no podríamos anticipar, porque realmente es muy difícil, es saber cuándo es que va a ocurrir esa explosión de mora, ¿no? Y a qué niveles exactamente, si la mora se va a ir a un 15 o a un 20 o a un 30 o un 35%, o sea, ese nivel de exactitud no lo podemos determinar, pero sí sabemos que con un argumento muy simple hemos tenido la peor caída de la economía y la banca están directamente relacionados, eso lo muestran las estadísticas históricas, no solamente Panamá, sino de todo el mundo, en una correlación directa, y por lo tanto, a futuro, porque por el momento hemos vivido periodo de gracia, a futuro va a haber un deterioro en la cartera crediticia, en mi opinión, principalmente en el caso de las personas. ¿Por qué en el caso de las personas? Porque las personas tienen muy poca capacidad de reestructurarse o de renegociar con las entidades bancarias. Las empresas tienen un poquito más de flexibilidad porque tienen activos, porque pueden reducir su tamaño, porque, digamos, tienen algunos márgenes de maniobra, digamos, más empresariales, pero las personas no tienen mucho que pueden hacer porque su salario es su salario, ¿no? Y la deuda que tienen es la deuda que tienen y no hay mucho más que puedan hacer. Ahora bien, Entonces, ¿qué valor, don Ernesto, qué valor le podemos dar hoy a los indicadores sacados por la Superintendencia del Banco al mes de octubre? Por ejemplo, indicadores como de solvencia, de liquidez, de crédito, de depósito, que muestran cifras positivas y parecieran indicar que la banca se recupera. ¿Qué valor le podemos dar entonces a estas cifras? bueno, yo considero que, por ejemplo, en materia de depósitos, sí ha habido un incremento de depósitos, ¿no? Pero ese no es, digamos, el único elemento que juega en la ecuación, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, las carteras de los saldos de créditos locales, y les puedo dar algunas cifras, ¿no? La cartera, por ejemplo, el sector construcción, que es el segundo sector más importante de la economía panameña, a octubre del 2020 era una cartera de 5.940 millones de dólares y a octubre de 2021 es una cartera de 5.418 millones. Cayó en 521 millones de saldo de stock y representa más o menos un sector muy golpeado que representa más o menos el 10% de toda la cartera de créditos internos que tiene la banca, ¿no? Ese es un ejemplo. También podemos mencionar el comercio minorista. El comercio minorista, que es pues, digamos, un sector empresarial que lo que hace es vender productos al por menor, a los clientes finales. Ellos en octubre del año 2020 tenían una deuda con los bancos de 2.394 millones y a octubre de 2021 es de 1.865 millones, una caída de 529 millones que representa el 22% de caída en el sector minorista, que es un sector muy representativo del consumo, ¿no? Porque es comercio minorista. Las tarjetas de crédito también han tenido una reducción en el stock que pasaron de 2.457 millones a 2.354 millones. Entonces,
La cartera, cuando la vemos en conjunto, porque ha habido algunos otros sectores que de repente sí han crecido, por ejemplo, el sector hipotecario en viviendas propias, ese sí ha tenido un crecimiento de 7,8%. Entonces, cuando lo vemos consolidado, la cartera ha crecido 1,6% respecto de hace un año a octubre 2021. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Que el mensaje que yo quiero dar es que el, el riesgo de crédito no se termina con la extinción del plazo para los créditos modificados. Los créditos modificados se dieron porque las personas tuvieron dificultades en pagar sus obligaciones y porque las empresas tuvieron también dificultades. Hay que tomar esto con pinzas y hay que entender que esas dificultades, en la mayoría de los casos, no se ha terminado. O sea, no podemos pensar que de la noche a la mañana se terminaron los créditos modificados. O sea, y todos esos, digamos, todas las personas desempleadas o los negocios cerrados vuelven a la normalidad, ¿no? Entonces, eso lo que nos deja es que cuando nosotros vemos el cierre, las cifras de la superintendencia sí van a dejar a esos clientes sin mora, ¿no? Pero sin mora no significa sin riesgo. Sin mora significa que pues, acaba de renegociarse una nueva estructura, un nuevo plazo, ¿no? Prácticamente es un nuevo conteo de los plazos, entonces todavía no ha transcurrido el tiempo en donde esta persona o esta empresa pasa a ser un crédito moroso, pasa a ser un crédito vencido. Entonces eso hay que verlo como una amenaza potencial. Y esa amenaza potencial, considerando el tamaño del impacto... Un espejismo, entonces, don Ernesto. Estamos viendo cifras que no son reales, cifras que contablemente sí suman a los ingresos, a los créditos, pero que realmente en la práctica no son así. Exacto, exacto. O sea, tenemos un riesgo latente, ¿no? Un riesgo latente de situaciones crediticias que todavía no se han materializado en los estados financieros de los bancos. Esa es una realidad, esa es una realidad. O sea, los bancos van a tener que realizar grandes provisiones y grandes esfuerzos, ¿no? Y el escenario actual se les plantea grandes retos, ¿no? O sea, va a haber ejecuciones, ¿no? Va a haber ejecuciones de garantías, que son cosas que son parte del negocio bancario. O sea, a veces nos escandalizamos, ¿no? Mira, ¿cómo es posible que los bancos le estén quitando la hipoteca a la familia? Pues eso ha ocurrido siempre, ¿no? Y eso es parte de las reglas de juego. O sea, cuando una persona, una familia firma un contrato bancario, o sea, y tácitamente o explícitamente se establece, mira, si no me pagas, yo te quito la casa. Por eso es una garantía, ¿no? Entonces ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora va a ocurrir en niveles nunca antes vistos. Ahora bien, ¿en qué tiempo calcula usted que esta explosión de mora se pueda reflejar? Pues normalmente el plazo es normalmente, porque yo te dije que hay una de las cosas que no podemos saber es cuándo va a haber esta explosión de mora y a qué nivel va a explotar, si va a ser a un 10%, a un 15% o a un 20%. Eso es difícil de poder saber, ¿no? Va a depender mucho de la capacidad de negociación o la capacidad de reestructuración que tengan no solamente las personas, sino sobre todo las entidades financieras. ¿Okay? Pero yo estimo que no va a ser antes de los 6 meses. O sea, que por lo menos va a haber 6 meses a partir de terminado el plazo para los créditos modificados, ¿no? Y esto debería estar pasando, deberíamos estar viendo impactos fuertes en la mora a partir del segundo o tercer trimestre del año 2022. Okay. Esa es una estimación, obviamente con márgenes de error, y es una estimación considerando que los periodos de 6 meses, por lo general, son los periodos clásicos en digamos, maduración de créditos que tienen inconvenientes para el pago. Ahora, esto se puede manejar también. O sea, por ejemplo, una de las cosas que los bancos deberían tratar de esforzarse, y de hecho lo están haciendo, ¿no? Es
las reestructuraciones con consolidación de deuda. Entonces, muchos de los panameños tienen una hipoteca en el banco X, tienen un crédito personal en el banco Z, tienen una tarjeta de crédito en otro banco y otra en otro banco, y entonces, y todo eso se puede consolidar, se puede juntar dentro de la misma cartera hipotecaria y se puede alargar el plazo. O sea, hay algunos esfuerzos también que la banca va a tener que hacer de alargar los plazos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y es mucho más conveniente para la entidad financiera y para el cliente consolidar y hacer un solo cronograma para que el cliente haga un solo pago, a que el cliente tenga que hacer muchos pagos, porque si tiene que hacer muchos pagos en el mes, entonces lo que va a tener es algo que se llama un descalce de plazos y va a ahogarse con su cuota mensual de pago, ¿no? En cambio, cuando se reestructura todo esto, como suelen hacerse las reestructuraciones en una sola deuda, que va a un plazo el más largo posible, se aumentan las posibilidades de pago por parte de los clientes, y eso no solamente es bueno para el cliente, sino también es bueno para la entidad financiera. Ahora, ¿están los bancos preparados con solvencia, con liquidez, para enfrentar esta eventual explosión de mora en sus diferentes carteras de consumo? Bueno, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que los bancos siempre han estado con un nivel de solvencia superior al nivel mínimo que exige la ley, que es de 8% respecto de sus activos ponderados por riesgo. Y los bancos han estado en promedio casi en el doble, ¿no? O sea, casi en un 16%. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que parte de esa holgura patrimonial, parte de ese excedente patrimonial, se va a consumir con mayores provisiones, ¿no? Porque van a tener que hacer mayores provisiones. O sea, las provisiones, ¿cómo funcionan? Primero funcionan las provisiones para el crédito. El crédito no paga. Y después el banco tiene que ejecutar la vivienda, o el carro, o la garantía. Y entonces luego tiene 18 meses para para vender esa garantía ejecutada. Y si no vende la garantía en los 18 meses, tiene que hacer provisiones por esa garantía. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, los niveles de provisiones que van a hacer los bancos pueden llegar a ser grandes, y ese 16% puede disminuir. Yo te diría que si vemos a todo el sistema como un todo, yo esperaría que ese 16% baje, pero se mantenga obviamente por encima, por la sostenibilidad del sistema, seguramente se va a mantener por encima del 8%, pero como es muy difícil estimar esa explosión de mora, entonces, lo que no te podría decir es que si eso va a bajar de 16 a 12, o va a bajar de 16 a 14, o 16 a 10, o 16 a 9, ya que son números mucho más peligrosos, ¿no? Entonces, y además, no todos los bancos tienen el mismo comportamiento, porque yo te decía, en promedio, los bancos tienen el doble de solvencia digamos, que lo que exige la ley, en promedio. Pero, Hay ¿qué uno mejor pasa? pago y otro más. Algunos bancos están por encima del promedio, otros bancos están por debajo del promedio, ¿no? Exacto. Algunos bancos tienen una cartera más corporativa, y otros tienen una cartera un poco más de banca de personas, ¿no? En banca de personas, digamos, son bancos orientados en tarjetas de crédito, que no hay una garantía de por medio, pues obviamente no tienen un atenuante en las provisiones. El que sí tiene un atenuante en las provisiones es la cartera hipotecaria, ¿no? Porque las provisiones no se hacen por el total, solamente se hacen por la parte descubierta respecto a la hipoteca, ¿no? Entonces va a depender mucho del perfil de los bancos, va a depender mucho de, pues obviamente su portafolio y su nivel de solvencia, ¿no? Porque no todos están, digamos, igual que el promedio del sistema. En este escenario, don Ernesto, usted puede identificar o nos puede identificar cuáles son los principales desafíos entonces que van a tener los bancos de aquí para adelante para seguir funcionando de manera normal y seguir manteniendo ese ritmo que llevan hasta el momento. Sí, yo pienso que, mira, y aquí pues hay que ser, pues,
hay que hacer una crítica constructiva, ¿no? Yo pienso que se está haciendo poco al respecto, ¿no? Y no es por los bancos, ni es por los deudores, sino es por el sistema en general. Claramente, lo que se necesita aquí, y me extraña que no se dice esto, eh, lo que Panamá necesita es una ley de quiebras para personas naturales. Una ley de quiebras para personas naturales. ¿Okay? Eso en otros países funciona. En Estados Unidos las personas se declaran en quiebra, ¿no? Y cuando se declaran en quiebra, eso favorece a todo. O sea, esa persona ya no puede recibir crédito durante cierto periodo, pero esa ley de quiebra protege de que haya eh, una avalancha de hipoteca o de ejecuciones a esa persona, ¿no? Y que y prácticamente el sistema, ¿no? Fuerza a que las personas tengan con el banco, lleguen a un arreglo de largo plazo, ¿no? Con el, digamos, el conjunto de bancos al que se le debe. Entonces, esa ley existe, la ley de insolvencia, pero para personas jurídicas en Panamá, pero no existe para las personas naturales. En otros países existe para las personas naturales. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo bueno de esta ley? Primero, que evita la zozobra. ¿Por qué? Porque cuando el país está en crisis puede haber una convulsión social. O sea, existe ese peligro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente se pone nerviosa, porque le van a quitar la hipoteca. Entonces, esto protege a que las personas no pierdan las propiedades. Protege también a las entidades financieras, porque las entidades financieras mantienen su obligación a salvo, solamente que pues tiene que reestructurarse a un plazo probablemente muy largo, ¿no? Protege al sistema en sí, porque a esa persona ya no se le va a volver a dar crédito hasta que logre demostrar que ha, digamos, cambiado su situación financiera y tiene capacidad de pago, ¿no? Entonces es un sistema, un mecanismo que protege, donde el Estado no le regala nada a nadie, pero el Estado sí vela porque haya reglas de juego, ¿no? Que promuevan una simetría entre entre ambas partes, ¿no? El deudor y el acreedor, porque los dos son partes interesadas, ¿no? Los dos son parte del problema, o sea, no solamente es el que debe, o sea, el acreedor también tiene problema, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de iniciativas yo veo que no, ni se conversa, ni se dice, ni se menciona. Veo que también, algo para terminar con esa idea, lo importante de esa medida de ley de quiebras para personas naturales es que lleva a consolidar todas las deudas de personas en una sola obligación. O sea, como que empaqueta toda la deuda. ¿Por qué? Porque yo te aseguro, y si hay algún televidente aquí viendo el programa, te aseguro que es casi imposible que un usuario financiero negocie sobre una tarjeta de crédito con un banco, después negocie con otro banco, después negocie con otro la hipoteca y con otro el crédito personal. O sea, se hace muy, muy difícil porque cada banco le dice, bueno, yo no te puedo dar más plazo porque tú me tienes que pagar a mí, porque todos quieren que les paguen primero, ¿no? ¿Por qué? Porque la deuda no está empaquetada, entonces está en varias partes donde cada banco, pues obviamente va a velar por lo suyo. Entonces, cuando este mecanismo obliga a empaquetar las deudas, ¿no? Se empaqueta la deuda y los bancos reciben los pagos del cliente a prorrata, ¿no? Ahora, dentro de Entonces, este desafío que tiene la banca, don Ernesto, también, ¿con qué papel juega o cómo lo ve usted temas como Gafi, de lista negra, y el tema sí, el tema básicamente de Gafi, que es uno de los temas que más obviamente tiene incidencia sobre la economía del país, y el tema es muy importante, sobre todo por el tema de los corresponsales bancarios? Así que, ¿cómo juega ese papel y también la calificación de riesgo del país? sí, ok, buen punto, don Orlando. Yo veo, hemos descrito el escenario actual, un poco hemos hablado de los antecedentes del escenario actual, pero es bueno hablar de las amenazas que pueden materializarse y complicar esta situación. Y aquí hay tres grandes amenazas, ¿no? Tú has mencionado una, que es la lista de Gafi, ¿no?
Entonces, la lista de Gafi a quien más golpea es a los bancos. Pero parece que si a nosotros nos ponen en lista negra, es muy posible que eso termine perjudicando de manera integral, ya sea de una manera severa, ya no solamente a los bancos. Los bancos son los que pues, pagan la mayor parte de la cuenta, históricamente ha sido así, pero esta vez parece que va a ser el país, ¿no? ¿Por qué? Porque algo que está pasando en el mundo es que, así como Estados Unidos hace algunos años sacó su lista Clinton, sacó su ley FATCA, ¿no? Que terminó siendo pues una ley casi de cumplimiento mundial o de influencia mundial, ¿no? Sin ser mundial y ser solamente local. Otros países están tomando iniciativas. Alemania está próxima a sacar una ley que va a desincentivar o va a limitar las inversiones de empresas alemanas en países no cooperantes. Sí, le va a poner un impuesto más Pero alto. bueno, o sea, prácticamente, digamos, es una bueno, todavía se está viendo la reglamentación de la ley si le pone el impuesto o le dice tú no puedes operar ahí. Porque si tú operas ahí, yo te pongo en una lista mía, ¿no? Y es como una lista, entre comillas, Clinton alemana, ¿no? Entonces, y eso prácticamente hace que la empresa dice, no, 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 yo me voy de ahí, no te preocupes, yo me voy del país no cooperante y dejo todo allá. Y entonces las empresas alemanas van a tener que cerrar de los países no cooperantes, ¿no? Y esa es una amenaza grandísima, porque Alemania es un país representativo. Entonces el resto de países de Europa lo siguen, ¿no? Y lo que dice Alemania, o sea, ahí hay dos países que marcan la pauta, ¿no? Que son Alemania y Francia. Anteriormente era Reino Unido, pero Reino Unido se salió de la Unión Europea, entonces ahora son Alemania y Francia. Entonces ahí tenemos una primera gran amenaza. Eso es adicional a lo de Gafi, ¿no? Pero Gafi, solamente Gafi, es posible que nos pongan en lista negra y eso implicaría, o sea, y hay que decirlo, una salida de bancos corresponsales de la plaza. Claramente. O sea, solamente con eso. Lo que pasa es que, nuevamente, tenemos que ser autocríticos. O sea, digamos, aquí se piensa de que los de Gafi son unos malvados, ¿no? Que no saben evaluarnos, que nosotros hemos hecho esfuerzo y no nos consideran. Pero espera, es que tú tienes que cubrir las expectativas, ¿no? Y Gafi pidió que haya un registro de beneficiarios finales que no está vigente, actualmente no está vigente. O sea, se sacó una ley, ¿no? Pero eso se ha quedado en ley durante un buen tiempo y no se ha hecho nada más. O sea, no, digamos, ¿de qué sirve sacar una ley si es una letra muerta? Si no tiene efectividad. Porque esa ley, lo que dicen las autoridades es que no se ha reglamentado. Por eso no está vigente. Por eso no hay registro de beneficiarios finales, como si hay en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque existe la creencia de algunas personas que porque sacamos una ley, estamos cumpliendo. Estoy haciendo cosas, ¿no? Ya no me tienes que poner en la lista. Pero espera, no, es que hay expectativas que tenemos que cubrir, ¿no? Entonces, si sacamos una ley, es para que la ley funcione. Entonces, no tenemos, o sea, es un hecho concreto, es algo objetivo. O sea, no es que los de Gafi son malos, no. No hemos cumplido con tener un registro de beneficiarios finales, no hemos cumplido como país, no hemos hecho nuestro trabajo. Y otra cosa que es importante es que nos pidió Gafi una ley de extinción de dominio. ¿Dónde está la extinción de dominio? O sea, la ley de extinción de dominio es, mira, si tú tienes gente que ha cometido delitos, ha cometido ilícitos y ese dinero entra al sistema financiero, tiene que haber una ley que haciendo esto se le pueda confiscar los bienes. Entonces, en eso no hemos avanzado. He escuchado algunas opiniones, tengo mis dudas, porque no es mi especialidad, de que eso no se podría hacer por razones de que iría en contradicción con la Constitución, ¿no?
No puedo opinar sobre eso porque es un tema constitucional y legal en donde prefiero, prefiero no emitir opinión, ¿no? Ok, tenemos Pero, entonces pero por lo menos este tema. sabemos que tenemos algo que hacer ahí. Y por Gaby. lo menos, o sea, lo que tenemos que estar claros es que viene la amenaza de la lista negra y si nos ponen en la lista negra en enero o febrero de 2022, o sea, eso va a tener consecuencias en los bancos responsables. Algunos bancos panameños van a tener serios problemas, serios y severos problemas, y eso contagia la plaza, y eso implica pérdida de confianza, pérdida de reputación, y todo eso se traduce en Caemos en la calificación la de riesgo, actividad entonces. bancaria. Y caemos ¿Perdón? entonces en la calificación de riesgo. Bueno, la calificación de riesgo ve más otras cosas, ¿no? Ve más, puede que sea algo a considerar, pero la calificación de riesgo ve más digamos, la deuda pública, la capacidad de pagar la deuda que tiene el país, que en eso tampoco vamos bien. Pero yo te quería mencionar dos amenazas adicionales que no podemos terminar esta entrevista sin mencionar esas amenazas para el próximo año. Claro. La primera amenaza adicional es la inflación. El año 2022 va a ser un año de inflación mundial, y eso hay que decirlo, ¿no? Inflación mundial. Estados Unidos está con una inflación de 5.2% anual, que es la inflación más alta en los 38 últimos años. Lo que está pasando en Estados Unidos va a comenzar a pasar en Panamá el próximo año. Y lo que está pasando en Estados Unidos es algo que, como la pandemia no ocurría hace 100 años, está ocurriendo después de 38 años. Y es algo que ha llegado y que no se va a ir fácil, que se llama inflación. Entonces, Estados Unidos, repito, tiene la inflación más alta de los últimos 38 años. ¿Sí? Cuando la inflación de Estados Unidos es alta, la inflación del mundo es alta. Y la inflación es como una pandemia, es muy contagiosa, porque eso hace que todos incrementen su precio, y entonces los vendedores incrementan su precio, pero para ese vendedor existe un comprador, y ese comprador, al tener que pagar más, va a incrementar su precio también, y todos empiezan a incrementar su precio, y eso es como una pandemia. Yo he vivido inflación y eso es algo muy serio. Panamá no hay mucha experiencia de haber vivido inflación alta, pero la inflación alta se convierte en un elemento que, digamos, quita parte del ingreso disponible a las familias, ¿no? A las familias. Los más afectados son los sectores, digamos, tienen menor nivel de protección, ¿no? Las familias, la clase media baja, la clase baja, esos son los más afectados. ¿Por qué? Porque los alimentos le cuestan más caro con el mismo salario, ¿no? Y no hay inflación de salarios, ¿eh? La inflación es de las cosas, los bienes y servicios, pero no hay inflación de salarios. Entonces, a las personas les cuesta más. Pero la inflación tiene otros efectos. Las fórmulas de los cálculos de la tarifa de energía tienen típicamente la inflación como una de las variables en la ecuación. O sea que si aumenta la inflación, aumenta el precio de la energía, y aumenta en gran medida, ¿no? O sea, la inflación es un elemento que está en casi todas las fórmulas de la tarifa de energía. Entonces, la gente va a gastar más en alimentos, con el mismo salario, va a gastar más en energía, ¿no? El consumo de energía en Panamá es alto, porque usamos mucho aire acondicionado. ¿Y qué pasa? Aquí viene el otro elemento. El segundo elemento importante que hay que poner en la mira el próximo año se llama tasa de interés. La tasa de interés mundial se va a incrementar. De hecho, ya se está incrementando la tasa de rendimiento de los bonos de tesoro americano, ¿no? Los economistas tienen una receta clásica cuando hay inflación. ¿Cómo bajamos la inflación? La receta es subiendo la tasa de interés, porque así restringimos la demanda, ¿no? Y atenuamos el incremento en la inflación. Otros te dicen, mira, la tasa de interés sube no como una receta, sino como una consecuencia. ¿Por qué? Porque al haber inflación, suben todos los precios. Y la tasa de interés es el precio del crédito, por lo tanto también tiene que subir.
¿no? Entonces, históricamente ha sido así. Eso significa que cuando sube la tasa de interés, normalmente las grandes subidas de tasa de interés, y yo esperaría una gran subida el próximo año, las bolsas de valores se desploman. Y no podemos descartar que hay un desplome de la bolsa de valores en el mundo para el próximo año. ¿Okay? Entonces, pero supongamos que eso no es así, que la bolsa no se va a desplomar, simplemente suben las tasas de interés. ¿Qué consecuencia tiene eso en el panameño de a pie? Bueno, significa que su cuota de hipoteca va a subir. Su tasa de interés de la tarjeta de crédito va a subir, por lo tanto se va a demorar más años en amortizar la deuda o por lo tanto va a quedar más endeudado si sigue pagando siempre el mínimo, ¿no? Y sus ahorros bajan su tasa de interés. Los ahorros por la inflación de 5% y el 0,1% que ganan los ahorros tienen lo que se llama una tasa de interés real negativa, ¿no? O sea, pierden plata ahorrando, ¿no? Entonces, el escenario es muy, muy complejo para el próximo año para las familias. ¿Por qué? Porque tienen, con el mismo salario, las cosas, alimentos, vestido, calzado, le cuesta más, ¿no? Educación, si tienen una educación privada, les va a costar más, ¿no? Sus gastos son mayores, la energía les va a costar más y lo que tienen que pagar al banco les va a costar más. Y esto no es culpa de los bancos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta subida en la tasa de interés va a subir la cuota, y entonces las personas pues van a pasar momentos muy difíciles, ¿no? Ahora, la pregunta es, y ese escenario es sumamente probable. O sea, aquí no estoy hablando de El millón especulación, es, no, estoy hablando de cosas concretas. ¿qué podemos hacer frente a eso? Eso, esa es la pregunta que yo esperaba, y a eso, si usted no me la hacía, yo me la iba a hacer a mí mismo, ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte, la buena suerte porque he aprendido, ¿no? Y la mala suerte porque me tocó sufrir épocas de inflación en mi país, ¿no? En el periodo del primer gobierno de Alan García. O sea, hemos tenido 1.000.000% de inflación, o sea, hemos tenido lo que se llama hiperinflación, y yo sé cómo es eso. Entonces, cuando hay hiperinflación, hay acumulación de bienes. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, ¿cómo nos protegíamos nosotros? Recibíamos nuestro salario en la moneda local, en esa época los soles, ¿no? Es más, había una moneda que se llamaba el INTI, después se convirtió en soles. Entonces, recibíamos los INTIs, los cambiábamos a dólares. Pero como todo subía, el dólar también subía. Entonces nos protegíamos de esa manera. Ese era un mecanismo de protección, ¿no? Mecanismo de protección. Bueno, entonces, en inflación la gente encuentra un mecanismo de protección, ¿no? Entonces aquí las familias lo que tienen que buscar es un mecanismo de protección. En el caso de Panamá, pues la gente recibe dólares, ¿no? Pero las cosas en dólares siguen subiendo. Entonces, buscar el mecanismo de protección, que generalmente puede ser, por ejemplo, comprar algo que va a subir de precio, ¿no? Y ahí tenemos nosotros una mejor forma de comprar, y es una forma también de ahorrar. Es una forma de protegernos, porque aquí es difícil salir librado. O sea, lo que podemos hacer es reducir el daño, ¿no? Reducir el impacto, aliviarnos de este impacto. Comprar, por ejemplo, si en la familia consumen arroz, compren arroz, reciben su cheque, con ese cheque compren arroz y acumulen arroz, ¿no? Arroz, por decir algo, puede ser arroz, puede ser habichuelas, puede ser alimentos en general, para con una sola compra acumular y no estar, digamos, haciendo muchas compras porque cada vez la van a hacer a un precio superior, ¿no? Digamos, ese es el mecanismo de protección clásico. Ahora, algunas personas que tienen excedente, ¿no? Harán inversiones. Por ejemplo, es muy típico invertir en oro, ¿no? Hacer inversiones en valores indexados al precio del oro. Hoy en día también se ha democratizado mucho las inversiones criptográficas, ¿no? En criptoactivos. Eso se puede hacer con montos pequeños. Hay gente, eso es especulativo, no es de protección, pero hay gente que lo hace también. Protección. Si para alguien el mecanismo de protección puede ser comprar arroz, comprar bitcoins, comprar oro, comprar lo que sea, cualquier cosa que se espera que va a subir de precio, para otro podría ser comprar inmuebles, ¿no? O sea, podría ser también. O sea,
pero buscan un mecanismo de protección. Y ser muy austeros con los gastos, porque sabemos que los gastos se van a inflar, entonces tenemos que contrarrestar ese efecto tratando de desinflarlos, ¿no? Muy austeros con los gastos, eso es muy importante. Muchas gracias, don Ernesto. Nos quedamos con esa reflexión final suya. La verdad que es un escenario para el 2022 que hay que analizar, que hay que preparar estrategias para poder enfrentarla de la mejor manera. Amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro programa Al Día con Orlando Mendieta Expone, analizando un tema muy importante como es la situación bancaria y las perspectivas, sobre todo hacia el año 2022. Le damos las gracias a nuestro invitado Ernesto Bazán y será hasta la próxima. Hasta luego.